Listo. Ok. Guillermo, tomo la posta de la coordinación brevemente, aunque no lo voy a hacer tan bien como tú lo habías preparado, para que podamos comenzar la reunión y a la espera que soluciones tu comunicación en el curso de la reunión. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de la primera reunión de este año del Grupo de Vida y Pensiones del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA, SILA. Vamos a conversar en esta hora y media que sigue de la cobertura de invalidez total y permanente que se suele comercializar conjuntamente con los seguros de vida, tanto colectivos como individuales, en nuestras respectivas jurisdicciones. Hemos invitado a dos expositores, a la doctora Raquel Molina de España, cuyos antecedentes no tengo a la vista, porque se suponía que esta presentación no la iba a hacer yo, pero que lo tienen en el brochure, en el flyer que oportunamente les enviamos, que nos va a hablar de la cobertura de invalidez total y permanente en la práctica y en la jurisprudencia tanto de Europa en general como de España en particular. Y posteriormente hemos invitado a los doctores Andrea Moreno y Said Bridi de Costa Rica para que nos hagan la misma exposición o una exposición sobre el mismo tema, pero ya referido a la experiencia costarricense particularmente. Así que sin más preámbulos, le damos la palabra a Raquel, a quien le agradecemos muchísimo por haberse ofrecido gentilmente a darnos esta charla en el grupo de Vida y Pensiones. Adelante, Raquel, y gracias. Buenas tardes desde España. Agradecer en primer lugar a CILA, a AIDA y, como no, a SEAIDA, que es la sección española, por la invitación a esta reunión virtual del Grupo de Vida y Pensiones. El tema de la exposición, como se nos ha comentado, trata sobre la cobertura de la incapacidad total y permanente en los seguros de vida, en concreto mi exposición sobre la jurisprudencia europea y la española. Si me lo permiten, comenzaré por la jurisdicción española, porque ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en concreto de fecha 31 de enero del 2023, una sentencia que es de suma importancia porque es una sentencia de pleno. Las sentencias de pleno significa que por sí sola una sola sentencia crea jurisprudencia sobre la materia. Por lo tanto, es importantísima esta sentencia que se ha producido o se ha dictado este año por el órgano superior aquí en España. En esta sentencia lo que se pretende es coordinar la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que dilucida temas civiles, con la de la Sala Cuarta, que trata temas de lo social, y lo que se pretende a través de esta sentencia es la coordinación entre ambas jurisdicciones, civil y social, en lo que respecta a la determinación de la fecha del siniestro en los seguros de invalidez, cuándo se entiende producido el siniestro en los seguros de invalidez. En este respecto, el Tribunal Supremo recuerda que debemos distinguir, según se trate de un seguro de invalidez, cuando deriva de un accidente, de cuando deriva de una enfermedad común. Me oigo ahora con eco. Vale, creo. ¿Me escuchan ahora? Sí, lo escuchamos perfecto. Vale, es que me oía con eco. Como bien decía, el Tribunal Supremo distingue cuando los seguros de invalidez derivan de un accidente, de cuando derivan de una enfermedad común, y les da un tratamiento distinto. Cuando se deriva de un accidente, entiende que la fecha del siniestro se produce cuando acaece el siniestro, cuando se inicia ese proceso de incapacidad temporal. Sin embargo, en los supuestos de que la incapacidad permanente deriva de una enfermedad común,
solía entender hasta la fecha que el siniestro se producía en el momento en el que el organismo declaraba esa incapacidad permanente y generaba derecho a una prestación económica. Esta jurisprudencia se había dictado en sentencias en la que la cuestión litigiosa sobre todo versaba en aquellos casos en que la compañía de seguros se discutía cuando había una sucesión de pólizas, qué póliza debería cubrir, si era la que estaba vigente en el momento de que se había iniciado la enfermedad o en el momento en que se producía esa resolución por parte del organismo público que reconocía el derecho a la prestación. En esta sentencia que les comento ya dicta doctrina sobre esta materia para poder determinar cuándo se entiende producido el siniestro. Y el supuesto de hecho que se planteó es el siguiente. Era una póliza de vida vinculada a un préstamo hipotecario que entre los riesgos cubiertos estaba la incapacidad permanente absoluta y en la propia póliza establecía que la entidad aseguradora garantizaba el anticipo del cobro de la prestación asegurada por el riesgo principal de fallecimiento en caso que el asegurado resulte afectado por una incapacidad permanente absoluta de forma irreversible y que le dé derecho al cobro de una pensión a cargo del erario público. Y añadía que se entenderá que ocurre esa invalidez cuando el organismo público declare esa incapacidad y le conceda el derecho del cobro de la pensión. En este caso, la póliza estuvo en vigor desde febrero del 2009 hasta el 25 de octubre del 2014. El asegurado, en agosto del 2014, causa baja laboral por una enfermedad común. A los 2 meses, el 4 de septiembre del 2014, es hospitalizado y se confirma el diagnóstico de una enfermedad tal como la leucemia aguda, y ese cuadro clínico de leucemia aguda no cambia durante todo el tratamiento, es el que motiva la incapacidad temporal y posteriormente motiva la declaración de incapacidad permanente absoluta por el organismo público, que en España es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esa resolución del organismo público se produce el 16 de marzo del 2016, fecha en que la póliza ya no estaba en vigor. Por lo que la compañía de seguro, atendiendo a las circunstancias y atendiendo a la doctrina que hasta doctrina aislada que había dictado el Tribunal Supremo, sobre todo en vía social, entendía que el siniestro se producía cuando el organismo público reconocía ese derecho a la prestación y declarara formalmente la incapacidad absoluta. Por lo tanto, rechazó el pago de la prestación. Sin embargo, la sentencia en primera instancia, el juzgado de primera instancia desestimó íntegramente la demanda al considerar que la fecha del siniestro se había producido en el momento en que se causó la baja laboral, es decir, en septiembre del 2014, cuando la póliza estaba en vigor. Y considera que no resulta de aplicable el clausulado de la póliza porque dice que el hecho de que la póliza diga que se produce el siniestro en el momento de que el organismo público declare esa incapacidad permanente absoluta es dejar al arbitrio del organismo público la concesión de esa incapacidad, es decir, depende de la eficacia o la rapidez que tenga el organismo público en tramitar esa incapacidad. Por todo ello, condenó a la entidad aseguradora al pago de la prestación. La compañía aseguradora, no estando conforme con esta resolución, lo que hace es recurrirla a un órgano superior y basándose en qué es lo que denuncia, pues que no se ha aplicado el condicionado de la póliza. La póliza decía que se entiende producido el siniestro cuando el organismo público declare esa incapacidad permanente absoluta. El órgano superior, que en este caso era la Audiencia Provincial de Granada, confirma la sentencia de primera instancia y desestima el recurso y mantiene que el siniestro se entiende producido en el momento en que la enfermedad que ha determinado esa incapacidad permanente absoluta ya se manifestaba como una enfermedad grave y por lo tanto cuando se manifestó la enfermedad la póliza estaba en vigor, la compañía aseguradora debe hacerse cargo del pago de la prestación. La entidad aseguradora, no conforme con esta resolución, recurre ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, en esta sentencia, como indico que es de pleno, establece jurisprudencia al respecto y lo primero que dice es que debemos distinguir en los seguros de invalidez según se trate de una enfermedad
o de un accidente como indicado al principio. Y vuelvo a recordar, cuando estamos ante un supuesto de incapacidad por accidente, el siniestro se entiende producido con el accidente, aunque posteriormente se produzca esa declaración de incapacidad. Sin embargo, cuando estamos ante una incapacidad por una enfermedad común, dice que la solución no puede ser la misma. Y la solución dice que no puede ser la misma porque en los casos de seguro de accidente sí que se define en la ley del contrato de seguro en España que se entiende por un accidente, pero sin embargo en la ley del contrato de seguro no define que se entiende por invalidez. Y por lo tanto entiende que debemos acudir a otra normativa y en este caso a la normativa de la jurisdicción social. En materia social aquí en España, el Tribunal Supremo en la Sala Cuarta, que es la que toca temas de lo social, ya tenía una sentencia de pleno sobre esta materia. En el ámbito social ya se tenía claro que cuando había una incapacidad reconocida por enfermedad común, la fecha del siniestro, como regla general, era cuando lo declara ese organismo público. Y como excepción se establecía que se podía retrotraer a un momento anterior cuando esa enfermedad se revelaba como permanente irreversible. Es decir, esa enfermedad ya era irreversible antes de que el organismo público lo declarara como incapacidad. Es decir, era simplemente una declaración formal que hacía el organismo público, pero en sí el siniestro ya se había producido. El Tribunal Supremo en esta sentencia de lo civil dice que lo que no puede haber es una divergencia entre lo que dice la Sala de lo social y lo que dice la Sala de lo civil en temas de seguros. Tengas en cuenta que muchas veces estamos ante pólizas individuales que la jurisdicción competente es la civil y cuando estamos ante pólizas colectivas en el que el trasfondo es de un convenio colectivo, la competencia es laboral. Por lo tanto, esta sentencia lo que hace es coordinar ambas jurisdicciones. Indica que vamos a aplicar en el ámbito civil lo mismo que se venía aplicando ya desde el 2010 en España en el ámbito civil. Aplicando esta doctrina que fija la sentencia del Tribunal Supremo, al supuesto que se ha planteado, vemos que la regla general es la fecha en la que el organismo público declara la incapacidad permanente absoluta. Aquí, si recuerdan, les he indicado que cuando el organismo público declara esa incapacidad permanente es en el 2016. La póliza no estaba en vigor. Pero en este caso, el tribunal, a analizar el caso concreto, dice: no resulta aplicable la regla general en este caso concreto. Aplicamos la excepción. ¿Por qué? Porque de los datos médicos que obran en autos se acredita que la enfermedad que ha causado la incapacidad permanente absoluta, esa leucemia aguda, la tenía diagnosticada desde septiembre del 2014, cuando la póliza estaba en vigor. Y según los datos médicos, esa leucemia en el septiembre del 2014 ya se manifestaba como irreversible e irrecuperable. Por lo tanto, aplica la excepción y condena a la entidad aseguradora al pago de la prestación, pese a que en el momento en que se produce esa declaración por el organismo público ya no estaba en vigor la póliza. Pero es que va más allá esta sentencia del Tribunal Supremo. Analiza esa cláusula del contrato que indica, que define qué se entiende por siniestro, cuándo se entiende producir el siniestro. Recuerden que les he indicado que en esta póliza la compañía aseguradora fijó en el condicionado general de la póliza de que se entendía producido el siniestro cuando el organismo público lo declarara competente. Pues bien, el Tribunal Supremo dice y entiende que esta cláusula es limitativa, limita los derechos del asegurado. ¿Por qué? Porque no excluye o no prevé, excluye la posibilidad de que el siniestro se pueda entender producido en un momento distinto a que el organismo público reconozca o declare esa incapacidad permanente absoluta. Por lo tanto, analiza de nuevo la póliza y dice, como esa cláusula entiendo que es limitativa, vamos a ver si cumple los requisitos de las cláusulas limitativas. ¿Cuáles son los requisitos de las cláusulas limitativas para que sea oponible al asegurado? Que sean destacadas y aceptadas expresamente. Analizando el caso concreto, ve que esa cláusula está en las condiciones generales, no está resaltada y no está aceptada, por lo que a mayor abundamiento, no solo por aplicación de la excepción como indicado, sino por el análisis de esta cláusula limitativa, condena a la entidad aseguradora al pago de la prestación y, por lo tanto, desestima el recurso de casación y confirma las sentencias en ambas instancias. En resumen, esta sentencia un poco viene a confirmar lo que ya se estaba aplicando aquí en España,
pero ya con sentencia y jurisprudencia al respecto. En primer lugar, como 3 conclusiones, se coordina la jurisdicción civil y la jurisdicción social, no hay discrepancia en esta materia de seguros de invalidez, tanto si se dilucida en el ámbito civil como en el ámbito social. Segunda cuestión, si estamos ante un seguro de invalidez por accidente, se entiende producido el siniestro en el momento del accidente, aunque administrativamente se declare después esa incapacidad permanente absoluta o esa incapacidad permanente total. Y en tercer lugar, cuando estamos ante un seguro de invalidez por una enfermedad común, aplicamos primero la regla general de que se entiende producido el siniestro cuando el organismo público reconoce esa situación de incapacidad permanente y da derecho a la prestación económica, y como excepción aplicamos la excepción cuando podamos acreditar o acreditemos que esa enfermedad se ha revelado como permanente e irreversible de manera retroactiva a la declaración de incapacidad permanente absoluta por el órgano competente. En segundo lugar, quisiera comentarles y compartir con ustedes también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el TJU, que decimos aquí en España, de 23 de abril del 2015, que me han trasladado para que comente. Brevemente, exponerles que esta sentencia lo que hace es analizar o interpretar el párrafo segundo del artículo 4 de la Directiva Europea de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores y profesionales. Recordarles que en esta directiva, en el apartado tercero, lo que hace es definir qué se entiende por cláusulas abusivas y establece que son cláusulas abusivas aquellas que no son negociadas, no han sido negociadas individualmente y que causan un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones del consumidor y el profesional, desequilibrio entre las partes. El artículo 4 dice que el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes, servicios que sean objeto del contrato y considerando en el momento de la celebración del mismo, así como todas las circunstancias que concurren en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro contrato de que dependan. Y lo más importante es que en el párrafo segundo es que dice que esa apreciación de esa cláusula abusiva no se referirá a la definición del objeto principal del contrato, ni a la adecuación del precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionar como contrapartida, y por otro, exige que las cláusulas sean redactadas de manera clara y comprensible. Bien, el supuesto de hecho que se planteó era el siguiente, era un contrato de seguro que se suscribió al amparo de un contrato de préstamo, en el ámbito de un contrato de préstamo. En el contrato del seguro, la primera cláusula establecía que la compañía aseguradora se haría cargo al vencimiento del pago de las mensualidades debidas por el prestatario al prestamista en caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta, así como un 75% de las mensualidades vencidas en caso de que el prestatario se encuentre en una situación de incapacidad total para trabajar. Y en la cláusula segunda define cuándo se entiende que se produce esa incapacidad total y lo define diciendo que el asegurado se encontrará en situación de incapacidad total para trabajar cuando una vez haya transcurrido, dice el plazo de 90 días y se encuentre imposibilitado para volver a ejercer, habla de cualquier actividad remunerada o no. La cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia Europeo es si esa cláusula del contrato que supedita la obligación de la compañía aseguradora de hacerse cargo de las mensualidades vencidas es cláusula abusiva al supeditarla a la imposibilidad absoluta del prestatario de trabajar, porque habla de incapacidad total, pero después lo supedita a que no pueda trabajar en cualquier profesión. Por lo tanto, no está hablando ya de una total, está hablando de una absoluta. Y la sentencia del TJU llega el fallo de la sentencia es el siguiente. Dice que para analizar si una cláusula abusiva es una cláusula del contrato es abusiva y si puede ser aplicable esa excepción del párrafo segundo del artículo 4, aquella que decía que no se puede apreciar cláusulas abusivas cuando estamos hablando sobre un objeto principal, señala que a ese objeto principal se refiere
a cuando se trata de un elemento esencial del contrato. Cuando estemos ante un elemento esencial del contrato, no podemos apreciar la posibilidad de esa cláusula. Pero además se exige que esa cláusula debe estar redactada de manera clara y comprensible para el consumidor, para que no pueda apreciarse esa abusibilidad de esa cláusula. Y con ello, pues creo que he resumido y me ha acogido al tiempo que me han propuesto de 20 minutos de mi exposición, y quedo a su disposición para comentar cualquier consulta, cualquier tema que se pueda surgir al respecto en este tema maravilloso que es la incapacidad o las incapacidades o invalideces en los seguros de vida. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Solamente te pediría, antes de darle la palabra a Guillermo, que vi que ya se pudo conectar, si nos puedes indicar cuáles son los autos donde se dictó la sentencia del Tribunal Supremo Español. Cómo no, de hecho se lo puedo facilitar. La sentencia es sentencia de la Sala de lo Civil de fecha 31 de enero del 2023, y la fecha de la resolución el número es el 123/2023. El ponente es el excelentísimo señor Pedro José Vela Torres, pero no tengo ningún inconveniente en hacerles llegar, porque la tengo, la citada sentencia. Ok, perfecto. Entonces se lo mandas a Coldese para que lo gire al resto del grupo. Guillermo, te dejo la coordinación, ya que veo que te has podido conectar. Buenas tardes. A ver si no se genera un eco. Bueno, siguiendo con la excelente exposición de la doctora Raquel, a ver si tenemos algunas otras consultas o preguntas para ella. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Me quedo pendiente, obviamente porque nuestro sistema previsional en Argentina es diferente que en España, pero si había una posibilidad en el caso de que no haya una resolución del servicio social como para determinar la invalidez. Si hay algún supuesto en el sentido de que, por ejemplo, que haya un retiro voluntario y que no haya una necesidad de buscar una pensión por invalidez del Estado como para determinar ese punto donde se toma lo que sería el disparo del siniestro. En España, si no existe esa resolución por el organismo público, lo que sí que las compañías suelen aceptar es que haya un informe pericial que acredite que el asegurado se encuentre en una situación de incapacidad permanente absoluta, entendida como aquella situación física irreversible que impida al asegurado ejercer cualquier actividad. Entonces, aunque no exista esa resolución, las compañías aseguradoras, si hay un informe pericial que acredita esa situación, lo suelen equiparar. Si bien siempre y cuando la compañía aseguradora no discrepe de ese informe pericial, porque entonces nos encontraríamos ante el supuesto del artículo 38 que regula la ley del contrato de seguro, que es el procedimiento en el que cuando hay disparidad sobre la situación del asegurado, procede un procedimiento especial de designación de un tercer perito para que valore el grado de discapacidad o de invalidez. Pero en España, aunque no haya esa resolución por un organismo público, las compañías aseguradoras, y yo defiendo a varias, no suelen equipararlo con un informe pericial donde se acredite esa situación de física irreversible que impida ejercer cualquier actividad. Si estamos hablando de una absoluta, si estamos hablando de una total, solamente para el ejercicio de la profesión. Muchas gracias.
Bueno, ¿alguna otra pregunta para la doctora Raquel? Una pregunta. Sí, Antonio López, Eh, sí. Sí. Con respecto a la incapacidad profesional, siempre se confunde un poco con la incapacidad total y permanente, ¿verdad? Y la profesional. Eso se tiene que especificar bien, tiene que tener una cláusula especial para poder cubrir eso. Evidentemente, en las pólizas debe especificarse cuál es la cobertura que se garantiza. No es lo mismo la incapacidad permanente absoluta, la total o la profesional. En España, por lo general, las pólizas lo que suelen cubrir sobre todo solo es la incapacidad permanente absoluta. Hay algunas de total, pero son menos. No son, el caso serían, lo que cubren algunas es la incapacidad temporal, pero la mayor parte cubren incapacidad permanente absoluta. Pero bueno, no es posible que una póliza cubra una incapacidad profesional y por lo tanto deberían cumplirse los requisitos de esa invalidez o ese grado de invalidez para que tenga cobertura por el seguro. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, primero queremos agradecer a la doctora Raquel Molina por su brillante exposición y también por el completo resumen. Sabemos que el tiempo es muy escaso al que habíamos fijado para esta reunión del Grupo de Trabajo de Vida y Pensiones. Entonces, le agradecemos muchísimo, doctora Raquel Molina, por su exposición. Seguramente estaremos en alguna otra oportunidad también pidiéndole su asistencia y su sapiencia para futuros temas relacionados no solamente a vida y pensiones, sino a otros temas que nos satisfacen mucho poder escuchar, sobre todo viniendo de España, ¿verdad? Donde tenemos también muchísima jurisprudencia al respecto y sabemos que han pasado y vivido mucho más de lo que nosotros hemos ya conquistado en este tiempo en Latinoamérica. Bueno, pasamos entonces la exposición al doctor Said Brady y a la doctora Andrea Moreno. El tema de ellos es la cobertura de incapacidad total y permanente en Costa Rica. La doctora Andrea Moreno, abogada en Finlex, dentro de la práctica de Derecho de Seguros y Reaseguros y candidata a Derecho Financiero y Comercial Internacional en el King College of London. El doctor Said Brady tiene más de 20 años dedicado al mercado asegurador, experto en Derecho de Seguros y Reaseguros, autor del libro El Contrato de Seguros, Principios Generales, Derecho Comparado y Legislación Costarricense. Participó en los procesos que dieron apertura al mercado de seguros en Costa Rica. Es socio fundador de Finlex, firma legal dedicada exclusivamente al sector financiero y de seguros. También ambos fueron galardonados con una mención especial en el Premio SILA a la Excelencia Académica del 2022, dedicado al doctor Juan Carlos Félix Morandi, precisamente por el tema de la cobertura de incapacidad total y permanente a la luz de la normativa costarricense, una propuesta de estandarización. Así que bueno, es obviamente un currículum sumamente resumido el que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias, doctora Andrea y doctor Said. Ponemos para usted el uso de la palabra. Gracias, Guillermo. Voy a circunscribirlos en el contexto de todos, sabiendo que el mercado asegurador costarricense este año cumple 15 años de apertura en competencia. Antes eran 85 años de monopolio estatal y eso trajo la necesidad de romper ciertos paradigmas y obviamente el devenir natural del mercado es que se generen una serie de migraciones de pólizas hacia las compañías de seguros que se han venido estableciendo. Entonces nuestra perspectiva, Raquel, es más bien lo que va a suceder cuando empiezan a migrar esos seguros colectivos de vida que tienen cobertura de incapacidad total y permanente hacia otras compañías de seguros y algunos asegurados
que por alguna razón tuviesen un accidente o una enfermedad durante la primera vigencia de la primera compañía y luego durante la vigencia de la segunda compañía a la que migran, en la segunda se declara por medio de la seguridad social la incapacidad total y permanente. Y ahí es donde empieza la discusión si es la primera la que debe de pagar o la segunda la que debe de pagar. Ese es, digamos, el contexto por el cual nos dimos a la tarea de hacer el estudio necesario. Hicimos un estudio de condiciones generales, hicimos contrastándolo y sometiendo a estrés nuestra normativa que sí contempla la regulación de la incapacidad total y permanente en la Ley Regular de Contratos Seguros, y es lo que dio pie al ensayo de lo cual comentó don Guillermo. Le doy la palabra a Andrea para que inicie con el fondo. ¿Ya todos pueden ver la presentación? Sí. De acuerdo. Perfecto. Muchas gracias, Said, por la introducción, y al Sila por la invitación, y a don Guillermo por la amable exposición de nuestros antecedentes. Sobre la cobertura de incapacidad total y permanente, como dice Said, en Costa Rica sí tiene regulación. Nuestra ley reguladora del contrato de seguros entra a explicar cuándo ocurre el siniestro en una cobertura de incapacidad total y permanente. Y por eso es que nosotros consideramos que el siniestro en una cobertura de ITP en adelante, incapacidad total y permanente, es un siniestro compuesto. ¿Y por qué? Porque se compone de dos factores: una génesis, una causa, que es el evento, ya sea accidente o la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, y la pérdida de capacidades técnico-médicas, que es ese grado de incapacidad, es el momento en que un doctor o una persona con los conocimientos técnico-médicos necesarios le indica a la persona afectada por la enfermedad o el accidente que efectivamente ya no puede continuar con sus actividades cotidianas y es sujeto de ser amparado por una eventual pensión como la incapacidad total y permanente. Pero es una pérdida de capacidades, no es necesariamente una declaratoria por parte de una entidad. Entonces, este binomio en una cobertura de incapacidad total y permanente se compone por el accidente o la enfermedad, que generan una lesión en el asegurado, generan un evento, una causa, un génesis, y también por la pérdida de capacidades técnico-médicas, que es precisamente ese grado de incapacidad que sufre la persona a consecuencia del accidente o enfermedad. Esto nos lleva a revisar lo que dice nuestro artículo 103 de la Ley Reguladora del Contrato Seguro de Costa Rica, que se titula Seguro de Accidentes Personales y de Incapacidad. Entonces, la forma en que nosotros hemos previsto interpretar es que el seguro de accidentes personales y de incapacidad impone al asegurador la obligación de pagar una indemnización convenida en caso de ¿qué? De que la persona asegurada, es decir, asegurada está, sufra, y el término sufra lo vemos como un hipotético hacia el futuro, es decir, primero se está asegurado y luego va a sufrir una lesión corporal, y aquí entonces la lesión corporal comprende la enfermedad y el accidente, porque luego dice, sufre una lesión corporal derivada de un hecho súbito, imprevisible y ajeno a su intencionalidad, que vendría siendo el accidente, o sufra una enfermedad que le produzca algún grado de incapacidad. Ese es el contexto del artículo base, y cuando habla de grado de incapacidad pueden haber ejemplos desde lo más básico de la persona que se dobla el tobillo y tiene un esguince y tiene que ir a hacer comprar medicina y tratarse un doctor, gastos médicos, pasa por una factura, hasta el objeto que queremos ver en este momento, que es incapacidad total y permanente. Ese es el grado de incapacidad que se reguló en los clausulados de los contratos que ya hicimos mención. Si juntamos el 103 con el artículo 15, este artículo 15 es de obligatoria inclusión en las condiciones generales de los contratos de seguro. Los compañeros de seguros tienen que escoger cuál va a ser el periodo de cobertura que quieren aplicar. En su mayoría es el primer supuesto, que es bajo ocurrencia, no bajo reclamación. Lo que venimos a decir aquí es que el seguro cubrirá únicamente por siniestros acaecidos durante la vigencia de la póliza. Eso significa que si el siniestro es el binomio, tanto la lesión es decir, el accidente o la enfermedad tienen que ocurrir durante la vigencia,
como esa pérdida técnico-médica que sufre la persona en su integridad física. Juntando estos dos artículos, lo que tratamos de circunscribir es que efectivamente dentro de una misma vigencia tienen que ocurrir ese binomio. Ahora, precisamente de esta interpretación del artículo 103 es que se extrae que el siniestro en los seguros de incapacidad total y permanente, en el caso de Costa Rica, es un binomio. Tiene dos componentes, el hecho generador o causa relevante, accidente o enfermedad, y el grado de incapacidad que es causado por ese accidente o enfermedad. Pero entonces, ¿dónde queda la declaratoria de la autoridad competente? Nuestra ley no la menciona, es decir, para nuestra ley la declaratoria por parte de una autoridad competente no es el siniestro. Entonces, la interpretación debe de ser, porque la mayoría de compañías de seguros, como ocurre también en España, según nos comentaba Rebeca, exigen que exista una declaratoria de una entidad competente, una autoridad competente, en nuestro caso es generalmente la Caja Costarricense del Seguro Social o Medicatura Forense del Poder Judicial, la que declara que la persona es incapaz total y permanente con unos criterios que ellos mismos han desarrollado. Ahora, ¿dónde queda esa declaratoria de incapacidad total y permanente? Es simplemente un requisito de reclamación, es un tema formal que hace o demuestra ese siniestro, pero no es el siniestro mismo. Entonces, la declaratoria de incapacidad total y permanente, a diferencia del hecho generador, accidente o enfermedad, y el grado de incapacidad, es decir, la pérdida de capacidades técnico-médicas, no tiene que ocurrir dentro de la vigencia si estamos circunscritos en un periodo de ocurrencia. Lo que tiene que ocurrir dentro de la vigencia es simplemente el accidente, enfermedad y el grado de incapacidad. Ahora, les planteamos una pregunta, no tenemos necesariamente la respuesta, pero sí nos orientamos a que parece que sí, y es si en caso de enfermedad, los siniestros pueden ser considerados en la cobertura de incapacidad como reclamos de cola larga o siniestros que vienen gestándose por muchísimo tiempo durante la vigencia de la póliza o fuera de ella. Ahora, otro artículo en nuestra ley que parece orientar a que la enfermedad o el accidente deben ocurrir dentro de la vigencia de la póliza es el artículo 105 de nuestra ley reguladora del contrato de seguros, que habla sobre la preexistencia de enfermedades o lesiones en los seguros médicos y de accidentes personales e incapacidad. Y se dice que no van a cubrir las enfermedades o lesiones preexistentes a la fecha en que se haya perfeccionado el contrato. ¿Esto qué nos lleva a interpretar? Y es que precisamente el accidente o la enfermedad que genera la incapacidad total y permanente tiene que ocurrir dentro de la vigencia de la póliza. Es decir, este artículo 105 viene a reforzar lo que bien indica el artículo 103 sobre la ocurrencia del siniestro y cómo se constituye el siniestro en los seguros de incapacidad total y permanente. Claro está, este artículo indica salvo pacto en contrario y lo dispuesto por el 91, que no vamos a entrar a hablar de lo dispuesto por el 91, pero sí pueden haber pactos en contrario cuando las aseguradoras así lo indiquen en sus condicionados generales. Finalmente, tal vez a manera de gráfica, si vemos en el centro es la vigencia del contrato, nosotros lo que interpretamos es que la enfermedad y el accidente sí o sí tienen que ocurrir dentro de la vigencia. Y aquí podríamos, según las definiciones de cada condición general, determinar que es cuando se diagnostique, porque puede ser que la enfermedad haya ocurrido antes, pero no fue sino hasta ese momento que se da un diagnóstico y por lo tanto es conocido por el asegurado y por la compañía de seguros el detonante del primer binomio de la cobertura. Cuando se trata de accidentes, de enfermedades, accidentes es mucho más sencillo, pero decimos enfermedad de cola larga porque imagínense ustedes dentro del concepto nuestro de la legislación, diabetes. Eso puede avanzar en 5, 6, 7 años según su tratamiento y puede derivar en una incapacidad total y permanente. Y ahí es donde surgen las discusiones de este concepto. Y el otro elemento, por supuesto, vendría siendo el de las pérdidas, digamos, el grado de incapacidad que se determine médicamente para que ya se active, se constituye el siniestro. Y ahí, haciendo un ejemplo con lo que decía Raquel, precisamente en esos procesos judiciales,
no queda a la deriva el tiempo que demore la persona, porque hemos visto casos a lo largo de este tiempo, donde la persona tiene la incapacidad ya y le recomienda al médico, vaya incapacítese, pero pasan 6 meses, 7 meses y no presentan el trámite de declaratoria de incapacidad total y permanente, o bien la Seguridad Social se demora su tiempo en poder dictaminar la declaratoria de incapacidad total y permanente. Y es por eso entonces que ese último elemento que muchas de las compañías de seguro lo establecen como una referencia objetiva, puede ocurrir dentro de la vigencia o fuera de la vigencia. Esos dos elementos no deberían ser, o este elemento declaratoria por la parte de la Seguridad Social, no debería ser un detonante que active la cobertura. Ya la cobertura está y lo que viene a hacer la Seguridad Social es ratificar mediante un consejo médico que efectivamente esa persona tiene una declaratoria de incapacidad total y permanente. Cierro diciendo que, a diferencia de lo que dice la doctora Molina, está basado en jurisprudencia con normativa que tiene ya todo un antecedente. Nosotros estamos empezando a tener una serie de litigios que van a empezar a constituir jurisprudencia. Por lo pronto estamos haciendo el esfuerzo, ojalá colectivo, y que los jueces puedan comprender una interpretación, si es que se apegan, no se apeguen, pero que vayan teniendo una idea de lo que debería ser el concepto del siniestro de incapacidad total y permanente en Costa Rica. Por lo demás, muchas gracias y estamos abiertos, Andrea Moreno y yo, a consultas. Muchas gracias. Una consulta. Adelante, Antonio. Sí, es referente a... Sí, es referente a la enfermedad mental. ¿Cómo en los otros países se está tomando? Porque acá por lo menos nosotros recibimos denuncias, acá en Paraguay recibimos denuncias y muchas veces no es bien claro el certificado médico, ¿verdad? Algunos, tuvimos un caso, por ejemplo, que el médico recomendaba que tiene que trabajar la persona para tener otra vez su capacidad. Y nos vemos un poco en una situación porque el asegurado ya quiere la indemnización por la incapacidad para trabajar, ¿verdad? Sin embargo, el médico recomienda de que tiene que hacer trabajo para tener otra vez ese ejercicio mental. Muy interesante su pregunta. Por lo menos en Costa Rica, pareciera que la norma excluye la enfermedad mental, porque la forma en que está redactado, bueno, Andrea, perfecto, dice, sufra una lesión corporal, y ahí es donde viene la gran discusión, sí, derivada de un accidente o de una enfermedad, que no le permita ejercer su actividad, según lo describa la póliza de seguro. Pero cuando habla de lesión corporal, pareciera que está excluyéndose la enfermedad mental dentro del concepto de la norma. Y entonces se entiende que no debería cubrir. No cubre al amparo de la ley. Podría entonces la compañía de seguros redactar sus clausulados en función a esto. Discusión más o discusión menos de derechos fundamentales. Pero como dijo bien Andrea, en unos artículos se puede hablar de salvopacto en contrario. Entonces la compañía de seguros puede tener la libertad de incluir expresamente, otorgar cobertura para este tipo de incapacidades. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. ¿Otra pregunta? Said, hola, ¿cómo estás? Gracias Andrea, gracias Said, extraordinario. Un abrazo para todos. Solo un detalle con la pregunta anterior. Lo que ocurre, Said, es de que las lesiones psicológicas o enfermedades mentales no son súbitas, accidentales e imprevistas. Y eso es lo que busca justamente la norma. La norma estipula, bajo este tipo de seguro,
que ello sea cubierto de esa manera. Entonces, si bien es cierto, con toda modestia, por favor, y no pretendo contradecir al maestro, las compañías de seguros pueden pactar en contrario, va a ser muy poco probable que alguna compañía de seguros acepte la invalidez total o permanente como consecuencia de una lesión o una enfermedad mental en la persona asegurada, ¿no? Nada, solamente eso, y qué rico verlos y poder empezar a compartir ahí con don Carlos Facal, don Carlos Estevenet, María Fabiana, Tuni, Neftalí. ¿Qué tal déjà vu? Abrazo grande. Un abrazo, Carlos, gracias, de verdad. Sí, y bueno, tal vez para agregar, sí lo hemos visto cubierto realmente en la mayoría de las pólizas que hemos tenido la oportunidad de ver siniestros sobre este tema. Hemos visto que las compañías de seguros sí lo cubren, más bien la incapacidad por temas mentales aquí en Costa Rica. No lo interpretan como que no sea un hecho súbito o imprevisible, pero sí se ha cubierto en la mayoría de los casos, a pesar de que nuestra norma habla de lesiones corporales, ¿verdad? Pero como a manera de ejemplo, sí hemos visto varias oportunidades donde ha estado cubierto. Hola, Buenas. ¿qué tal? Quiero Doctora. hacer también una consulta ahora, Said, Raquel, Andrea, excelente exposición. La doctora Raquel le explicó claramente, así como ustedes, cuál es el momento del siniestro cuando se trata de accidentes y en caso de enfermedad. Mi consulta es, ¿existe un plazo para la denuncia del siniestro? Y en caso que sí, ¿hay alguna sanción para el asegurado en caso de incumplimiento? Estás con micrófono cerrado, doctora Molina. Disculpe. Por lo que respecta a la legislación española, la ley del contrato de seguro establece un plazo de 7 días para comunicar el siniestro. Pero el hecho de que no se cumpla ese plazo no exonera o excluye a la compañía aseguradora del pago de la prestación. Simplemente se podría reclamar daños y perjuicios al asegurado por haber incumplido. Es decir, en la práctica se establece un plazo de 7 días, pero las compañías aseguradoras, aunque se comuniquen con más demora, no por eso les permiten rechazar el pago de la prestación. Lo que sí que es importante es en la legislación española esa demora en el cumplimiento en la comunicación del siniestro es a efectos del cálculo de los intereses de demora. ¿Vale? Porque el artículo 20 aquí en la Ley del Contrato de Seguro Español nos dice que el interés de demora empezará a contar desde el siniestro y siempre que se produzca en el plazo de 7 días. Si hay una demora en el plazo de esos 7 días, entonces será desde la fecha de comunicación del siniestro. ¿Vale? Pero para el cálculo de los intereses. Por lo tanto, en resumen, se establece un plazo de 7 días, es un plazo orientativo y el hecho de que no lo cumpla el asegurado, no por eso la compañía aseguradora puede ampararse para rechazar el pago de la prestación. En el caso de nuestro país es similar a lo que comentaba Rebeca. El plazo para presentar el reclamo por el siniestro es de 4 años dentro de la prescripción. La ley establece también un plazo para el aviso de siniestro, al igual que las condiciones generales, pero estos avisos de siniestro son de días y generalmente son un saludo a la bandera, o sea, simplemente están ahí, pero realmente el plazo para presentar el reclamo es dentro de los 4 años de prescripción que establece nuestra ley reguladora del contrato de seguros. Ahora, como bien indica Rebeca, si el reclamo por el siniestro no se presenta, digamos, dentro de un plazo prudencial y puede afectar el análisis de la compañía, o el análisis que la compañía pueda hacer del siniestro, entonces ahí se podría analizar si precisamente por esa negligencia al momento de presentar el reclamo no se puede determinar bien las causas del siniestro, etcétera, pero usualmente el plazo son 4 años. Dentro de esos 4 años se puede presentar el reclamo. Sí, un poco por comentarlo. Una cosa es la fecha de comunicación del siniestro y después está el plazo de prescripción. En España, el plazo para reclamar seguros de vida prescribe a los 5 años. Aquí tenemos más que en Costa Rica. Son 5 años para reclamar el pago de un seguro de vida, 2 para los daños patrimoniales.
Entonces, durante ese plazo pues, se puede reclamar, y otra cosa es que la comunicación del siniestro se haya producido dentro de ese plazo de 7 días, pero yo digo que en la práctica sobre todo opera para el tema de los intereses de demora. ¿Vale? Gracias. Discúlpame, Guillermo, disculpa, puedo hacer solamente para tener un poco de legislación comparada, si el doctor Facal o la doctora Fabiana nos pueden decir cómo se da en Argentina, que es el mismo caso que en Paraguay. Por eso me gustaría saber cuál es la sanción por el incumplimiento del plazo de denuncia. En general, en las pólizas argentinas no se establece un término para hacer la denuncia. Podríamos decir que rige el general del artículo 46, que son 3 días, pero hay varias cuestiones. La póliza dice que el estado de invalidez debe haber durado al menos 3 meses, y el plazo de prescripción en nuestra legislación es extremadamente exiguo, es de apenas 1 año, así que normalmente toda denuncia que se presenta dentro del plazo de prescripción es tratada por las compañías, podrá ser tomada o rechazada de acuerdo a las circunstancias del caso. ¿Me permite? Sí, adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gustazo saludarlos a todos, cuánta gente querida. Mi hermano de alma. Antes de te hacer una pregunta, voy a pedir a Andrea para colocar en la pantalla, penúltima pantalla, porque voy a hacer una pregunta de ahí, creo que con ella es más sencillo. Mientras eso, voy a utilizar ahí un chiste interno, pero siempre que Carlos te hace una pregunta, tendría que hacerla de rodillas, ¿no? Es un chiste interno, pero es verdad. Creo que sí. Buenísimo, un gustazo ver todos. Andrea, ¿cuándo consigues? Yo quería hacer una pregunta porque creo que hay una diferencia pequeña entre Costa Rica y Brasil. Esto, perfecto. Y solo para contribuir, Zuni querida, en Brasil, los seguros tienen prescripción de 1 año cuando es su segurado y 3 años cuando son los beneficiarios. Entonces acá 1 añito para los segurados. Saidi, mi amigo, Andrea, querida, qué bueno reverte. A la pregunta es la siguiente. En la última flecha estaría fuera de vigencia. ¿Perfecto? Perfecto. Sí, es así. Mi pregunta es, en este tipo de siniestros, tendremos siniestro con efectos instantáneos y algunos con efectos postergados, ¿no? En Brasil, por ejemplo, vamos a quedar con accidente que es más sencillo, ¿no? Imagina que el accidente acontece donde está ahí las flechas de vigencia, pero la incapacidad total y permanente só se va a dar en la última flechita fuera de vigencia. ¿Cómo pasa en Costa Rica? ¿Hay siniestro? Y si hay siniestro, ¿dónde es? ¿Es en la vigencia donde está ahí en la pantalla? ¿O es fuera de vigencia, o sea, es otro asegurador? ¿Cómo tratan este tema vos? Sí, precisamente en el accidente que es más fácil, como bien decía la doctora Raquel, ocurre el accidente en la primera flecha y a partir de ahí hay un efecto continuado de análisis médico. En algún momento, por la dimensión del accidente, se declara la incapacidad. O se determina esa pérdida técnica o médica de sus capacidades. O sea, el grado de incapacidad médicamente lo va a determinar. Para nosotros ahí ya se activó el siniestro. ¿Ok? Entonces, migra
la póliza a otra compañía de seguros y la tramitología o en el momento en que se presenta ante la Seguridad Social la recomendación por declarar la incapacidad total y permanente, se da en la vigencia de la nueva compañía de seguros. Si la cláusula del condicionado general es conforme a la ley, que es lo que acabamos de ver, el siniestro lo tiene que pagar la primera compañía, esta en la que está en esta vigencia, no la segunda. Y es precisamente las grandes discusiones que estamos teniendo hoy en nuestro país porque, claro, el tomador, que es una entidad financiera, cuando recibe del deudor el certificado de incapacidad total y permanente, tiene una fecha, la vuelve a ver, analiza qué póliza es la que tiene y es la de hoy. Entonces le presentan el reclamo a la compañía de seguros de hoy y se topan con la sorpresa que la compañía de seguros va a decir, qué pena, es que de conformidad con la legislación y mis condiciones generales, yo no soy el que tengo que pagar este siniestro. Eventualmente revíselo con la vigencia anterior con la otra compañía de seguros. Entonces tiene que replantear el juicio hacia el otro lado. Pero entonces, y cierro con esto, todos estos temas, hay una necesidad de construir educación también a los corredores, que son los que finalmente llevan una cuenta de un lado a otro y tienen que prever estos temas. Said, mi amigo, Adilson Campoy, nuestro decano, tenía unas frases para eso en unas defensas que decía, la nueva compañía no ha comprado siniestros. Esta frase es muy buena para el trabajar el tema. Tal cual. Pero mira, es que la legislación costarricense puede traer una dificultad de interpretación cuando habla que hecho, o sea, tú y André explicaron perfecto, hecho y más la incapacidad juntas, pero no que la incapacidad sea declarada después de la vigencia, porque esto está junto con la situación de siniestros. Es un concepto. O sea, el concepto de siniestro está ahí. Si hubo el hecho accidental, pero su situación solo se dio después, no hay problema. Lo hecho es acá, como tú bien dijiste. Esto es difícil, pero perfecto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. A usted, Marcio, un abrazo, querido hermano. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a mí me gustaría, Ricardo Cordero de Costa Rica, también saludos a Andrea y a Said y a todos. Hola, hola, ¿cómo están? Ricardo. Son temas muy interesantes que además estamos viendo en el día a día. Yo le agregaría un nivel de complejidad y es cuando hay cláusulas o acuerdos de continuidad de cobertura que se dan entre una póliza y otra. Es decir, cuando se está dando una migración, la nueva aseguradora le ofrece al tomador de la póliza colectiva la continuidad de cobertura, pero esa continuidad de cobertura creo que tiene que ser delimitada o tiene que estar circunscrita a ese comentario que acaban de decir el señor anterior, en donde dijo una aseguradora no compra siniestros. Es decir, la continuidad de cobertura se da como un proceso en el que yo acepto a esa colectividad sin hacer nuevos exámenes o sin hacer nuevos análisis, y lo que hago es aceptar todo ese colectivo sin hacer preguntas. Pero entonces ahí es a donde viene lo que decían Said y Andrea desde el punto de vista de que nosotros lo que tenemos que ver es, al fin y al cabo, cuándo es que ocurre la incapacidad. Y ese binomio lo podemos analizar como el hecho de esas dos ocurrencias. La declaratoria el diagnóstico de la enfermedad y la declaratoria de la incapacidad. Yo creo que el punto detonante es cuando se produce la incapacidad, porque con el ejemplo que usó Said de una enfermedad tan longeva como puede ser ya sea algo del corazón o una diabetes, en donde la persona, lo que dicen es, yo llevo trabajando muchos años, llevo 15 años con esta enfermedad y he podido trabajar y por ende no he estado incapaz. Pero entonces la incapacidad ocurrió dentro de la vigencia o médicamente puede determinarse cuándo se da esa incapacidad, que es cuando ya hay un deterioro
de la salud a cierto grado, usualmente en Costa Rica es el 65%, en donde se determina ya esa persona ya alcanzó ese 65%. Entonces yo creo que ese es el punto clave que tenemos que analizar, es cuándo se da la incapacidad y la ocurrencia de la incapacidad, poder determinarla médicamente, y a esa es la aseguradora que le debería de corresponder si se está dando esa continuidad de cobertura, que creo que los intermediarios tienen que conocerla bien y tienen que ser los que llevan y transmiten el mensaje a ambas aseguradoras de una forma adecuada. De lo contrario, son los mismos intermediarios que muchas veces generan esa expectativa falsa al tomador diciendo, yo te voy a pasar de esta aseguradora a esta otra y todos tus siniestros van a ser cubiertos. Entonces, creo que esos dos elementos que hablaba de la continuidad de cobertura es importante analizarlo y que se transmita ese mensaje de continuidad de forma correcta, y como punto detonante de esta conversación el día de hoy, me parece determinante cuándo es que se logra médicamente determinar cuándo es que se alcanzó ese 65% de incapacidad o la incapacidad tal cual como lo dice la cobertura. Muchas gracias, y tema que tiene mucho por venir y que vamos a estar viendo. Muchas gracias. Así es, yo creo que muy atinado el comentario de Ricardo, la continuidad de la cobertura. Bueno, en primer lugar, se tiene que tener mano blanca al momento de redactar esas cláusulas de continuidad. No es simplemente pactar la continuidad como se venía haciendo en algún momento en el mercado. Hay que redactarlo bien, hay que establecer para qué es lo que se pacta continuidad. Pero más allá de eso, el punto acá es que si el siniestro acaeció con la compañía anterior, es decir, el accidente o la enfermedad y el grado de incapacidad se presentó durante la vigencia de la cobertura de otra aseguradora, de una aseguradora anterior, es a esa aseguradora a la que le corresponde responder por el siniestro, independientemente de si se pactó continuidad de cobertura. Porque una cosa es que yo le doy continuidad de cobertura para, por ejemplo, disputabilidad, carencia, inclusive enfermedades preexistentes, pero si el siniestro acaece durante la vigencia de la primera aseguradora, aunque haya continuidad de cobertura, es la primera aseguradora la que la debe cubrir. Es, por ejemplo, obviamente guardando las distancias, pero si hay una póliza colectiva de automóviles, el vehículo choca antes de que se migre la póliza, ¿a quién le toca cubrirla? A la aseguradora que estaba asegurando el vehículo al momento del accidente, al momento del choque. Entonces, más o menos esa es la interpretación que nosotros hemos querido dar a ese tipo de continuidad cuando el siniestro ya acaeció según los términos del artículo 103 de la ley. Totalmente de acuerdo, y con la salvedad o con el cuidado de usar esa analogía en la defensa de un caso, porque claramente el vehículo uno lo estaría equiparando como a la salud, al físico de una persona. Entonces, esa es la analogía que yo siempre he utilizado, pero hay que usarla con mucho cuidado, puesto que puede llegar a herir susceptibilidades en ciertas circunstancias, pero súper atinado el comentario. Muchas gracias. Prohibido, Ricardo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Avancemos, Guillermo, con la parte final de la reunión y después si queda algo al final los vemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Said, doctor Andrea. Muy buena la explicación. Muchas gracias por el resumen bastante compacto de lo que es este tema. Y bueno, estaremos en cualquier momento haciéndole más consultas al respecto. En mi carácter de coordinador, me tocó realizar un informe sobre 3 preguntas básicas que tienen relación con la mayoría de los procesos de aplicaciones de las cláusulas y de la jurisprudencia en distintos países. Quiero agradecer la respuesta que tuvimos de varias secciones nacionales, en este caso de 7 países que han respondido a nuestras consultas, a nuestro cuestionario. Y básicamente, haciendo un resumen de ello, la primera pregunta tiene relación en qué cláusulas se brinda la cobertura de incapacidad total y permanente en los seguros de vida
en su país, ¿verdad? En este caso, la mayoría la respuesta fue casi la misma. Vimos ya con las ponencias de la doctora Raquel y de los doctores Said y Andrea con relación a sus países, pero vamos a resumir un poquito con respecto a Costa Rica. No se utiliza una cláusula o cláusulas especiales derivadas de la norma, sino son también coberturas adicionales de incapacidad total y permanente incluido en las pólizas vigentes y debidamente registradas en la Superintendencia General de Seguros de su país, con beneficio por incapacidad total y permanente y con beneficio en caso de accidente y de enfermedades. En el caso de Paraguay, la misma cosa, no hay una normativa que contemple una definición clara sobre las cláusulas, sencillamente está incluida dentro de lo que son las pólizas de vida o de accidentes personales en distintas modalidades, estableciendo la cobertura de incapacidad total y permanente como una cobertura adicional dentro de los seguros citados. Sí vemos pequeñas diferencias, ya anticipándome un poco en cuanto a la interrupción, digamos, del estado de invalidez y la edad, ¿verdad? En algunos casos arrancan 65, en otros casos 67, en otros casos 55, es decir, hay una suerte de disparidad en las edades, ¿verdad? Con respecto al Uruguay, también no establece una normativa específica, una definición clara, sino que sencillamente está establecido también una cobertura adicional antes de los 65 años, como habíamos dicho, que tampoco afecta el capital asegurado, manteniéndose el seguro de vida vigente hasta el fallecimiento, ¿verdad? También son cláusulas adicionales. Para Colombia, la cobertura de incapacidad total y permanente se otorga generalmente con la condición de que el asegurado sea declarado en incapacidad total y permanente con la exigencia de una duración superior a un periodo apreciable, usualmente de 120 o 150 días. Está también sujeto, en este caso, a las empresas promotoras de salud o a los administradores de riesgos laborales o a la administradora de fondos de pensiones, que son los que finalmente se califican de invalidez cuando el asegurado haya sufrido una pérdida igual o superior al 50%. Este caso también está sujeto a una entidad, al mismo caso en Paraguay, sujeto a una entidad que es la previsional, que son las que de alguna manera no es categórico, pero sí tiene el mayor peso en cuanto a determinar si existe o no la invalidez. En el caso de Brasil, tampoco hay una cláusula específica de cobertura de incapacidad total y permanente consagrado en la normativa. También es una potestad de las condiciones generales de las pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros Privados, SUSEP, de Brasil. También, obviamente, la SUSEP define en el artículo segundo de la resolución 439/2022, muy nueva, entre paréntesis, que es la definición de accidentes personales, que es muy claro con respecto a la cobertura de incapacidad total permanente. Define los distintos tipos de incapacidad, de invalidez permanente total o parcial por accidente, invalidez funcional permanente total por dolencia, que son las dos principales coberturas que posee y que está definido para las condiciones de póliza. La Argentina tiene también el requisito de un continuado ininterrumpido por 6 meses como mínimo y los 65 años de edad. Reconoce como caso de invalidez total y permanente también la pérdida de la vista de ambos ojos. Esto es interesante. La amputación o inhabilitación completa de ambas manos o ambos pies o de una mano y de un pie o de una mano y una pérdida de vista de un ojo. La enajenación mental incurable, a veces lanza la pregunta que hizo el señor Antonio López, y la parálisis general. Para Chile, también está incluido dentro de las condiciones de póliza, no hay una normativa específica para ello. Esta cobertura está incluida dentro de lo que son los seguros voluntarios,
también los seguros con planes de ahorro previsional voluntario, los APB, también los seguros de gravamen asociados a crédito hipotecario con la cobertura de incapacidad como adicional, también al seguro de obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, el SOAP, y por último también en los seguros de invalidez y sobrevivencia previsional como coberturas adicionales a todos estos productos, ¿verdad? En la segunda pregunta habíamos consultado si ha dado lugar a cuestionamientos, reclamos o impugnaciones por parte de los asegurados y qué jurisprudencia relevante se pueda citar. Ya escuchamos un poco lo del de Costa Rica. Resumiendo un poco el de Costa Rica, hay una jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que declaró sin lugar una demanda en contra del Instituto Nacional de Seguros, quien cuestionaba la declinación por parte de la aseguradora al no admitir el porcentaje de incapacidad total y permanente, dado que no cumplía con el 67% que requería la cobertura, a pesar de que en otras normativas, como el Código de Trabajo de Costa Rica, admitía porcentajes menores. Sin embargo, la Sala Primera consideró que al ser un contrato de seguro, la amparabilidad del reclamo se debía realizar con base en la cláusula contractual generando por la libertad de empresa y contratación, y respaldó que las aseguradoras en Costa Rica pudiesen determinar dentro de sus cláusulas la entidad y el porcentaje requerido de incapacidad y la prueba necesaria para poder presentar el reclamo. Entonces, bueno, esta es una jurisprudencia interesante de Costa Rica. En Paraguay no hemos detectado una jurisprudencia específica. La discusión siempre es un poco con relación a si la cobertura es adicional al seguro de vida o bien es parte de, digamos, ¿no? En algunos casos también, como dijo el señor Antonio López, el tema mental salta como una discusión de alguna manera permanente. En Uruguay no tenemos antecedentes. En Colombia, en ocasiones se ha discutido la pretensión de alguna aseguradora de exigir un porcentaje mayor. En una sentencia de tutela, la ST7 del 2015, la Corte Constitucional precisamente consideró que no era clara ni viable la exigencia de un porcentaje superior, que en el caso, al parecer, se exigía el 100%, es decir, no corrió ese reclamo. En Argentina existió una sentencia también considerada el 11 de abril del 83, García Antonio contra la Buenos Aires, que en esta sentencia señala que el concepto jurídico de invalidez total no puede caracterizarse de modo puramente abstracto, desvinculado de las circunstancias personales del asegurado y de la concreta relación de trabajo que cumplía en la empresa, sin perjuicio de ponderar eventuales o probables variaciones en la prestación de los servicios, acordes con las posibilidades efectivas de la fuente de trabajo. Habla de que la incapacidad queda configurada cuando el asegurado no le permite desempeñar por cuenta propia en relación de dependencia cualquier actividad remunerada. La aseguradora admite que la pérdida de la vista de ambos ojos beneficia al asegurado con el 100% del capital asegurado. Ahora bien, en cualquiera de estos casos no podría negarse al asegurado la capacidad de realizar alguna actividad remunerada. Si la aseguradora reconoce aquel beneficio, en estos casos no puede razonablemente entenderse los términos cualquier actividad remunerada en sentido literal. El tribunal en este caso señaló que si la redacción de la cláusula pretendía limitar la cobertura a casos extremos donde no pueda trabajarse de ninguna manera tal como la aseguradora pretendía, sería inaceptable, porque si así fuera, siempre podría alegarse que el siniestro no ha ocurrido, y tal posibilidad buscaría el fin esencial del contrato. Finalmente señaló que la cláusula debe entenderse en sentido funcional, es decir, relativo específicamente a las tareas que típicamente desarrollaba el asegurado, pues tal situación debió razonablemente contemplarse por las partes al celebrar el contrato. Desde esta jurisprudencia, entonces, la doctrina fue replicada en innumerables precedentes, ¿verdad? Es decir, a partir de ahí se dio un cambio en cuanto al criterio de la cláusula sobre relacionado con el concepto ocupacional, es decir, si es incapaz totalmente para dicho trabajo
o para cualquier tipo de trabajo. Bueno, para Chile, los mayores cuestionamientos de la aplicación de la incapacidad total y permanente tienen relación al momento en que se configura la invalidez del trabajador y el porcentaje de invalidez respectivo. Esta es la generalidad de los cuestionamientos. Durante la vigencia de la póliza, la situación que en los hechos no logra configurarse en seguros de corto plazo, generalmente un año, dado que el proceso de invalidez de una persona es gradual en el tiempo. Un poquito lo que veníamos discutiendo recién, se dieron casos también en Chile en cuanto si es antes de la vigencia o posterior de la vigencia, la detección de la invalidez o la determinación de la invalidez, ¿no? Y obviamente otra discusión siempre es el porcentaje, ¿no? El porcentaje de invalidez, de acuerdo a los dictámenes de las comisiones médicas previsionales que fijan las dolencias de invalidez y el porcentaje de discapacidad respectiva. Y una última tercera pregunta que habíamos hecho, si hay definición legal de la incapacidad total y permanente en su país y si han influido esta o estas definiciones legales en el alcance de la cobertura en su país, ¿verdad? En la generalidad de los casos fueron una respuesta negativa. En Costa Rica sí está definido pero en el Código de Trabajo, en el artículo 223, y define lo que es la incapacidad temporal, la incapacidad parcial permanente y la incapacidad menor permanente. Está en la definición de ese artículo 103. En Paraguay tampoco existe una definición legal, sí se basa también en las definiciones que se toman de la seguridad social, que es del Instituto de Previsión Social, donde establece esta cobertura como adicional para sus beneficiados. En Uruguay la respuesta fue negativa. En Colombia la legislación no define tampoco, pero sí el estado de invalidez, que es el artículo 38 de la ley 100 del año 93, que es el marco normativo que tema de seguridad social, indica que se considera inválida la persona que por cualquier causa no provocada, personalmente, quiere perder el 50% o más de su capacidad. En Brasil tampoco no hay una definición sobre la cobertura en cuestión. En la Argentina existen diversas disposiciones a la incapacidad total y permanente. Está definida en la ley 27 del trabajo. Está definido en la ley 20.475. En el régimen previsional establece la incapacidad física o intelectualmente a quien padece una disfuncionalidad del 66% para el desempeño de cualquier actividad compatible con las aptitudes profesionales de afectado. Está definido en la ley 26.773, que establece la disminución total producida en la actitud del trabajador damnificado debe ser respecto a la posibilidad de realizar actividades productivas o económicamente valorables. Como se puede observar, no hay un concepto ni una única definición legal de la incapacidad total permanente. Y en Chile, ya habíamos visto en lo que fue en la primera pregunta, dar la misma respuesta. Bueno, este es un resumen un poco de las respuestas que hemos tenido de los 7 países, que reitero y vuelvo a agradecer, porque estos son aportes importantísimos para poder evaluar de manera continental cuál es la situación de determinadas situaciones que dan, y en este caso de la incapacidad total y permanente como un adicional del seguro de vida y de accidentes personales. Bueno, doctor Carlos, no sé si tiene algún agregado antes de dar por terminada nuestra intervención. Bueno, muchas gracias a todos. Nos comprometemos desde el grupo de trabajo de vida y pensiones a enviar todo este material. He visto que Raquel ya nos envió el fallo. Completaremos con la presentación de Andrea y Said, el PowerPoint, y con el informe comparativo de las distintas respuestas que enviará Guillermo. No queremos prolongar esta reunión, que ya estamos completando la hora y media de trabajo. Simplemente como final,
como resumen, introduciendo algún otro tema que no se ha llegado a tocar en las distintas presentaciones. La definición de incapacidad es todo un tema, porque como siempre he planteado, es un término equívoco. Cuando decimos la cobertura de fallecimiento, todos sabemos a qué nos referimos. Hay un certificado, una partida de defunción que dice que una persona ha fallecido. Listo, no hay más discusión, es la prueba del deceso, del fin de la persona humana o de la persona natural o de la persona física, como se lo denomina en las distintas legislaciones. Pero ¿cuándo alguien está incapacitado? Bueno, no es un tema tan sencillo. Para cualquiera de nuestras pólizas, Stephen Hawking estaba incapacitado desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, todavía, por lo menos yo confieso que no alcanzo a comprender todas las cosas que él ha desarrollado en su ciencia tan difundida y conocida, por lo menos por todos. Entonces, a veces hay incapacidades que todos somos incapaces de algunas cosas y no capaces de otras, o todos tenemos alguna capacidad residual, salvo casos extremos de estado vegetativo, digamos. Por eso, uno de los primeros conflictos que aparece con esta cobertura es exactamente qué es lo que queremos cubrir o cuándo se presenta el siniestro que da lugar a la prestación del asegurador. Bueno, muy bien. Agradezco a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Raquel, en tu caso. Quedamos en contacto, quizás tengamos oportunidad de volver a reunirnos para discutir estos temas de seguro de vida y de pensiones, quizás en Melbourne, quienes estén allí, quizás posteriormente. Por mi parte, agradezco a los expositores y al coordinador particularmente y la presencia de todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazos para todos desde España. Gracias. Gracias, Muchas Raquel. Hasta gracias. luego. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego.